Amén. Pablo nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, déjeme prenderle aquí, hermano. Voy a cambiar este para acá. Dios es bueno, hermanos. Siempre bueno. ¿Cuántos venimos dispuestos a aprender? Amén. ¿Sí? Amén. Entonces este tema, hermanos, es un tema de guerra espiritual. ¿Existe la guerra espiritual, hermano? Claro que existe, ¿verdad? Lo acabamos de leer ahorita. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Amén. Entonces, hermanos, cualquiera de nosotros podemos caer, hermanos, ¿verdad?, en manos de Satanás. Amén. Recuerden que la guerra espiritual, hermano, o la posición demoníaca, amén, suele plantarse en el corazón no de los mundanos, sino de aquellos que son creyentes, ¿verdad? Le digo lo que le decía al principio. Ahorita vamos a ver cómo Satanás, siendo el ángel Adonai, el ángel que había sido, amén, formado para llevar la adoración hacia Dios, amén, se rebeló. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Génesis y dice que la tierra estaba desordenada, a nosotros se nos viene a la mente como que algo estaba tirado, pero no es así. Ahorita vamos a ver lo que es la palabra desordenados. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en no caer, amén, en una posición demoníaca y diabólica. Como les decía al principio, cualquiera de ustedes puede caer, hermanos, en este espíritu. Amén. Y lo hemos podido ver en estos últimos años. Una posición demoníaca, hermano, de gente que piensa de esta manera: yo puedo hacer las cosas mejor que el pastor. Ojo, ahorita lo voy a llevar a la palabra para que vea cómo Satanás pensó de esta manera. Yo puedo hacer mejor las cosas que el pastor. Como el pastor decide las cosas no son las correctas, yo pienso que es lo correcto. Y usted, sin darse cuenta, está cayendo en manos de Satanás, ¿sí? Y Satanás está introducido a su corazón y usted está cayendo en una posición demoníaca. Amén. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Eso es lo mismo, o esto es la naturaleza que Satanás mostró. Amén. Y que a través de la palabra del Señor Dios nos muestra. Amén. Pero vamos paso por paso, déjenme explicarle un poco. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos levantamos, ¿verdad?, sin darnos cuenta, caemos, hermanos, en garras o en las manos de Satanás y nos convertimos en sus aliados. Por eso Jesús dijo en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo queréis hacer. Amén. Entonces, esto se está dando, hermano, para no mentirle, esta moda del querer ser pastor, del querer ser mejor que el pastor, de que yo puedo hacer las cosas mejor que el pastor, como el pastor las hace, no es la correcta. Vamos a hablar de 10 años para acá. Amén. Y fue lo mismo que Satanás hizo. Amén. Y vuelvo a repetir, ahorita lo vamos a ver. Él quiso que la adoración que se le daba a Dios, y para que me entienda, el lugar que Dios tenía, él pensó creer que él merecía estar en ese lugar y no Dios. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros pensamos de esta manera? O cuánta gente que va a ver este video de guerra espiritual, amén, piensa de esa manera.
Yo puedo ser mejor que mi pastor. Yo puedo tomar decisiones mejor que un pastor. ¿Sí? El pastor debería hacerle así y no como le está haciendo. Y usted, sin darse cuenta, usted está cayendo, amén, en manos de Satanás y se está liando. Amén. Y cuando usted se levanta en contra de la obra, en contra del pastor, en contra del ministerio, usted se está metiendo en grandes problemas. Amén. Ahorita me platicaba alguien, hermano, de una situación que a alguien se le quemó una casa. ¿Por qué? Porque esa persona se levantó contra una ungida del Señor. Entonces, cuando alguien se levanta, hermano, a vituperiar a un ungido, a una ungida del Señor, se está metiendo en grandes problemas. Cuando David enfrenta a Goliat, le dice David estas palabras: tú vienes contra mí con espada, amén, y jabalí, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, en pocas palabras, David dijo: el problema no es conmigo, el problema es con él. Amén. Amén. Y si te has metido con él, yo vengo a vencerte. Amén. Entonces, por eso David, yo vengo en el nombre, si nos fijamos, David no lo vence con sus fuerzas, sino dice: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Y es lo mismo como Jesús vence a Satanás en el desierto en 3 ocasiones. Escrito está. Amén. Y cuando Jesús decía escrito está, hablaba del poder, del señorío, de la majestad, de la gloria, del poder del Altísimo. En pocas palabras, cuando Jesús decía escrito está, estaba hablando de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Dios es la palabra. Amén. Entonces, hay otro versículo de la Biblia que dice: no toquéis a mis ungidos. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros queremos pelear con Dios, o pensamos que estamos peleando con el siervo o con la sierva, no nos damos cuenta que no nos estamos metiendo con el ministerio, no nos estamos metiendo con el pastor, no nos estamos metiendo con la obra, nos estamos metiendo con el dueño de la obra. Amén. Amén. Cuando Goliat y los filisteos injuriaban al pueblo de Israel, ellos no se dieron cuenta que en sí no estaban humillando a Israel y al pueblo, sino aquel que del corazón del Padre había escogido a ese pueblo como su pueblo escogido. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros, sin darnos cuenta, hermano, podemos aliarnos en la guerra espiritual. Amén. Y podemos estar en una posición demoníaca. Y esto, hermano, vuelvo a repetir lo que le dije al principio. Esto se da, no se da en la gente que ha conocido a Dios, que se ha entregado a Dios y que está dentro de la iglesia. Al igual que Satanás estaba con Dios ahí en los cielos. Amén. Esto se presta, hermano, y lo hemos podido ver estos últimos años, ¿verdad? Cómo hay gente que se ha levantado dividiendo las obras, dividiendo las iglesias. Pocos pueden decir, como este humilde siervo que tiene a un lado: hemos picado piedra desde abajo. No nos trajimos a nadie dividiendo una iglesia, sino que empezamos desde abajo, porque un ministerio, cuando es de Dios, empieza desde abajo. Cuando hay una persona que se levanta como pastor por encima de su pastor, esa persona, aunque puede crecer la obra, aunque la obra puede ensancharse, no quiere decir que Dios esté ahí. Él está posicionado, él está bendecido por su padre, el diablo. Recordemos una cosa: nunca Dios va a dividir para fundamentar algo, porque Dios está en contra de eso. La Biblia habla que el que divide, que el que hurta, que el que mata, que el que destruye, se llama Satanás. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en no caer
en un posicionamiento satánico, demoníaco. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? ¿O no entendemos? Si no, para volver a explicar desde el principio. Nadie dijo amén. Como que no están aquí. Amén. ¿Quién dio origen a la guerra espiritual? Fue Satanás. En un momento desconocido por el ser humano, según lo expresado en Génesis. ¿Quién dio origen a la guerra espiritual? Fue Satanás. Amén. En un momento desconocido por el ser humano, según lo expresado. Porque cuando nosotros oímos la tierra estaba desordenada, pensamos que las cosas no estaban en su lugar. Amén. Pero cuando la Biblia habla que la tierra estaba desordenada, hermano, en pocas palabras está hablando de que alguien hizo lo incorrecto para que el diseño que era perfecto de Dios, amén, ese diseño no se cumpliese como Dios lo había diseñado. Amén. Y ahorita vamos a ver en Génesis 3, amén, quién es el desordenador. ¿Quién es el que desordenó los planes, los propósitos que Dios había establecido para esta tierra? Amén. Entonces, ¿qué dice Génesis 1:1, hermanos? Amén. ¿Sí? Léale. Sigue leyendo. La tierra estaba desordenada y vacía. Amén. ¿Sí? ¿Y la tierra estaba qué? Desordenada y vacía. Amén. Estas Biblias de estudio tienen muchas hojas. Amén. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oye, como que no tiene mucho que ver, ¿o no? Pues estaba desordenada y vacía. Ah, caray, ¿cómo desordenada y vacía? Ahorita vamos a aprender ahí, hermano. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Amén. Vamos a ver qué dice Isaías 14:12, hermano. Isaías 14:12. Amén. ¿Sí? Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hija de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Amén. O sea, el diablo, hermano, empezó a hacer una guerra, amén, un desorden en lo espiritual desde el principio. Por eso dice la Biblia, estaba desordenada. Porque el diablo empezó a hacer una guerra, hermano, desde el principio. ¿Sí me está entendiendo? Empezó a hacer una guerra, hermano, desde el principio Satanás. ¿Por qué? Porque él es el principiante de la guerra espiritual, del desorden, del pecado. Él empezó, hermano, a desordenar todo lo que Dios había puesto en orden. Él empezó esa guerra, ese desorden espiritual. Satanás. ¿Alguien está entendiendo? ¿Sí? Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Muy pocas veces, hermano, oímos hablar de Satanás. Satanás es un tema que casi nadie lo toca en las iglesias. Sí hay algunos pastores, pero muy contados que lo tocan. Amén. Pero es importante. Yo una vez prediqué, imita a Satanás, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Sí, Satanás no duerme y usted duerme todo el día. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Amén. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué quiso hacer Satanás, hermanos?
Amor, sígueme. ¿Sí? Tú sígueme acá, deja la Biblia. ¿Sí? ¿Qué quiso Satanás, hermano? En pocas palabras, él quería el trono de Dios. Él quiso subir a las alturas. Y nadie puede ir a las alturas. Porque ese lugar, hablando, hermano, de honra, de gloria, honor, alabanza, exaltación, me refiero a ese lugar de alturas. Cualquiera nos podemos subir al techo, a una montaña. Me estoy refiriendo, hermano, a las alturas de la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, la adoración que solamente Él es digno de alabar. Amén. Entonces Satanás quiso ir al nivel de Dios. Satanás empezó, hermano, el desorden. Amén. El diseño perfecto que Dios había establecido. Y podemos ver que Satanás aparece en Génesis capítulo 3, versículo 1. Y dice estas palabras: con que Dios te dijo. Y en Apocalipsis capítulo 9, aquí lo tengo, hermanos. Espérenme un poquito. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Amén. Habla de la serpiente. Y dice que la serpiente, Apocalipsis, es Satanás. Entonces Satanás, hermano, en Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: con que Dios te dijo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mucho, fíjese. Uno de los lenguajes de la gente demoníaca dentro de las iglesias, fíjese lo que le voy a decir, y aquí viene lo fuerte. Uno de los lenguajes de la gente satánica que está dentro de la iglesia, que aunque ha conocido a Dios, Satanás lo conoció, Satanás sintió la alabanza, Satanás sintió el poder de Dios, pero aún así, amén, le entró un espíritu a su vida que se llama orgullo. Y que en los hombres hoy es conocido como un principio demoníaco y satánico. Porque Jesús dijo en Juan 8:44: vos sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros, uno de los lenguajes preferidos de la gente que está poseída por principios satánicos es esta palabra: con que el pastor te dijo, con que Dios dijo, con que en la iglesia te dijeron. Cuando un hermano use estas palabras, usted tiene que orar por él. Usted tiene que orar por él. Porque si usted le dice al hermano que está endemoniado, él le va a decir que no. Pero la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y de las frases favoritas de Satanás es: con que el pastor te dijo, haciendo referencia a con que Dios le dijo. Porque recordemos que el pastor no habla si no es por Dios, si no es por medio de la palabra, si no es por medio de revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, según 1 de Juan capítulo 5, versículo 7, tres son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces eso quiere decir que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno mismo, es Dios mismos. Amén, amén. Amén. Aleluya. Entonces, cuando el pastor habla, amén, no habla porque él quiere hablar, sino que habla por medio de la palabra y por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando salimos de la iglesia y decimos: él dijo eso, pero no es así. Cuando usted piense de esta manera, usted tiene un principio satánico, porque estas fueron las palabras que la serpiente dijo. El Señor le había dicho: de todo árbol comerás, menos de este. ¿Cuántas veces, hermano, a través de la palabra, el pastor te dice: esto puedes hacer y esto no puedes hacer? Pero tú te aferras porque tú dices: a mí el pastor no me manda, yo no voy a hacer lo que él diga. Y eso fue, amén, el principio del desorden que empezó a crear Satanás, amén, en lo que Dios había diseñado como algo perfecto. ¿Por qué como algo perfecto? Porque el hombre, hermano, Dios había puesto para que el hombre no trabajara, para que el hombre no tuviera el sol sobre su cabeza, un sol horrible. Dios había creado un paraíso, amén, eterno. Lo único que Dios le había pedido a Adán y a Eva era no comer del árbol de la ciencia, del árbol de la vida, del árbol del conocimiento. Es lo único que Dios le había pedido, amén,
a ellos para que ellos fueran bendecidos y nunca iban a morir. Iban a disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Iban a disfrutar, ahorita ni lo más. Sí, porque estamos grabando. Amén. Y se fija, hermano, cómo Satanás viene. Es lo que le digo. No porque es mi hija voy a decir no. También ella puede ser usada por Satanás. Cualquiera puede ser usado por Satanás, hermano. Porque estos mensajes, el diablo no quiere que los escuche la gente. Porque son mensajes poderosos. Amén. Amén. ¿Sí? El diablo puede usar a su esposa, puede usar a mi esposa, puede usar a su hermano, puede usar a su papá, puede usar a quien sea. ¿Estamos entendiendo? Amén. A quien se deje Satanás puede usar. ¿Usted no cree que Satanás puede usar a su esposa? Amén. ¿No fue la esposa de Adán la que hizo el mal? La guerra espiritual es muy profunda. Muy profunda. ¿Sí? ¿Alguien está entendiendo? Amén. Entonces, hermano, Dios había diseñado todo perfecto desde el principio. Ellos no tenían que trabajar, ellos no tenían, hermanos, que moverse más que para cortar la fruta y matar el animalito y comérselo y disfrutar de todo el paraíso que Dios les había dado. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Dios ha puesto al hombre una sarta de bendiciones y lo único que Dios le dice en Josué 1:8: guarda mi palabra, apártate del mal, asegúrate de guardar como está escrito y yo te haré prosperar. Pero el hombre, al igual que en el huerto, sigue oyendo la voz de Satanás. ¿Y cuando la oye el hombre? Cuando insiste en pecar, cuando insiste en hacer lo malo. El que tenga oídos, amén, oiga amén, lo que el Espíritu amén, está hablando a la iglesia en esta tarde. Gracias por el entusiasmo. Amén. Entonces, hermanos, ¿quién empezó esta revolución? Satanás. ¿Por qué? Porque quiso ser igual que ¿quién? Que Dios. Que Dios. Amén. Entonces dice en 14:14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo Satanás? Seré semejante al Altísimo. O sea, Satanás había sido creado, hermano. Era el querubín, el ángel más hermoso. Ahorita lo vamos a ver. Era el ángel más hermoso sobre los cielos. Amén. Él había sido escogido, diseñado por Dios, porque Dios lo creó. Dios no es un ser creado, Él es un creador, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Él es. Por eso dice la Biblia: yo soy. Yo soy quiere decir Él es, ha sido y será. Él es el eterno. Amén. Pero Satanás, al igual que nosotros, fue un ser creado. Amén. Sí. Pero él tuvo envidia de cómo los querubines, los arcángeles, los ángeles le adoraban al Señor. Amén. Y uno de los cantos del Señor que se oye en las alturas es: santo, 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 santo amén, es el Señor. Amén. Y siendo hombre, descendiendo a ser igual que los hombres, siendo carne y hueso, Dios descendió desde las alturas, según Génesis 1:1 y Juan 1:1, perdón, y Juan 1:14. Él descendió en forma de hombre. Amén. En Lucas 21 vemos, amén. En Lucas 21 vemos, hermano, cómo ahí está María, esa mujer que Dios usa en Mateo, si no me equivoco, capítulo 2, amén. Ahí le habla el ángel a José y le dice: escoge esta mujer que está desposada, que quiere decir sin marido. Amén. Ahí está en Mateo 2 y Mateo 3, ahí habla esa historia. Amén. Y el Espíritu Santo se le aparece a José y le dice: ella tendrá un hijo y le llamarás por nombre Manuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. O sea, fue mismo Dios
el que descendió de las alturas por obra del Espíritu Santo, plantando la semilla del Espíritu Santo, no fue carne ni sangre, sino fue el mismo Espíritu Santo el que se introdució, amén, al vientre de María y concibió, amén, a un hijo que le pondrían con nombre Emanuel, que quiere decir, traducido, Dios con nosotros. Con nosotros. Amén. Entonces, Él descendió de las alturas, hermanos. Se hizo carne, se hizo como usted y como yo, pero Él guardó su preeminencia y su santidad. Dice la Biblia, aunque Discovery Channel, programas financiados por los ocultistas, por los masones, por los reptilianos, por los hombres más poderosos como los Oguchi, los Rockefeller, y hoy Bill Gates, otro de los hombres más poderosos, amén, han manipulado la información diciendo que Cristo se casó, que Cristo fue un hombre negro, amén. Pero la Biblia reprende y echa fuera esa mentira. La Biblia dice: en todo fue tentado, pero nada pecó, porque amén, de las maravillas del Señor o de sus grandezas es que Él es santo. Amén. Santo, 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 santo. Gracias por el entusiasmo. Amén. Entonces, hermanos, Él quiso ser igual que Dios. ¿Cuánta gente, hermano, envidia los ministerios de sus pastores? ¿Cuánta gente, hermano? Amén. Busca la oportunidad para hablar mal del pastor. Amén. Y usted cae en un principio diabólico, satánico, en un principio, hermano, diabólico. ¿Sí? Usted cae en un principio, hermano, diabólico, satánico. Amén. Porque eso es lo mismo que Satanás hizo. Es lo mismo. Amén. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Yo quiero decirle algo a alguien en esta hora, hermanos, o a la gente que pueda vernos. Usted puede aspirar y puede llegar hasta lo altísimo. Usted puede crear un ministerio pensando que Dios lo está respaldando. Pero no se equivoque. Quien divide una iglesia no persevera. Puede subir hasta lo alto, pero aquí dice que será tumbado hasta la profundidad del Seol. Amén, amén, amén. ¿Alguien está entendiendo? Amén. ¿Sí? ¿Cuánta gente, hermano, está en un principio satánico y diabólico? ¿Cuánta gente ha levantado un ministerio con principio satánico y diabólico? Por eso Jesús en Juan 8:44 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Amén. Porque Él quiso dividir desde el principio. Él quiso ser como Dios desde el principio. Amén. Él empezó el desorden en esta tierra. ¿Alguien está entendiendo? Amén. ¿Sigo o paro? Siga. ¿Quieren seguir aprendiendo? Paramos, hermanos. Siga. Se inclinarán el 16 hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. ¿Sí? ¿Quién empezó, hermano, la rebelión o la guerra espiritual? Hasta lo que hemos aprendido hasta ahorita. Hermano, no vamos ni a un cuarto, es más, ni un cuarto de cuarto de este estudio. Está muy profundo. ¿Quién empezó la rebelión? Satanás. Satanás. ¿Verdad? Es por eso que yo quise que grabáramos, hermano, porque yo quiero que otra gente se nutra con estos temas. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces dice Ezequiel 28:12, hermano. Ezequiel 28:12. Dios es bueno. Siempre bueno. Amén. ¿Sí? Ezequiel 28:12. Amén. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Aleluya.
Alábele, hermano, que Él vive. Amén, amén, santo. ¿Sí? Dios bendiga a Yanet que nos trajo una manzanita. Ezequiel 28:12, hermanos. Amén. Amén. Dios es bueno. Siempre bueno. Ahí en Isaías, dele para adelante. 28:12. Y cuando batalle, pues ya sabe que tiene aquí al principio el índice. 28:12, hermanos. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. ¿Qué representa el rey o el reinado de Tiro, hermano? Representa el reinado de Satanás. ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Cómo era él? Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Satanás era el ángel más hermoso, hermano. Satanás no es como la gente se lo pinta con cuernos. Satanás es un ángel bello, el ángel más bello sobre los cielos y sobre la tierra. Amén. No más que Dios, pero es el ángel, el querubín más hermoso. Amén. ¿Cuánta gente pinta a Satanás como un cerrojo, con cuernos, con patas de chivas? Amén. Con cola retorcida en forma de flecha. ¿Sí? Pero dice la Biblia que era, ¿qué, hermano? Un ser en su hermosura perfecta. Más o menos como el hermano José. Ya ve que él presume de que es la hermosura. Ya cambió el hermano Juanito. ¿Sí? No, el hermano Juanito es el bebé. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. 28:12, siga leyendo ahí. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. A causa de tus tentaciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones, y profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en el medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraran. Porque dice que él había preparado instrumentos, hermano. Porque él era el ángel que Dios había escogido para que todos le adoraran. Él era el principal. Dios había puesto toda su confianza en él, hermano. Pero Satanás lo traicionó. Dejó que la iniquidad y el pecado entrara a su corazón. ¿Cuál iniquidad y cuál pecado, pastor? El orgullo. ¿Cuántos de ustedes, hermano, en esta tarde han permitido que la iniquidad de Satanás, el orgullo, entre sus corazones?
y han dicho, yo puedo decidir mejor que mi pastor. Aleluya, santo. Yo puedo hacerlo mejor que mi pastor. Yo creo que esa decisión yo puedo tomarla mejor. Y usted, sin darse cuenta, está en un principio satánico y diabólico. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Eso es lo que hizo Satanás. Satanás, hermano, al ser arrojado a esta tierra, representaba el desorden de ella. Por eso Dios les había dicho, no coman del árbol de la vida, porque ellos, al comer de ese árbol, hermano, iban a tener trato con Satanás. Hijo, no hagas esto. Hija, aquello. No, usted no me manda, pastor. Ok. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Que la guerra espiritual tuvo su origen en la humanidad en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva sucumbieron mediante el engaño desobediente las órdenes del Todopoderoso. Amén. Sí, y todos sabemos, hermanos, qué fue lo que hicieron. ¿Alguien sabe qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron, hermanos? Desobedecieron. Desobedecieron. Entonces, ¿quién empezó la guerra espiritual? Satanás. ¿En qué momento, en qué tiempo y en qué parte de la Biblia o en qué libro hallamos ese comienzo, ese principio? En Génesis. Y es esa misma guerra que nos habla Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12. Amén. Por eso Pablo dice, vuestra lucha no es con la persona que ves, sino con aquel que está dentro de ellos. Amén. Amén. Ahora, ¿cuántos hermanos nos hemos prestado a un principio satánico? Dios no ha perdido ninguna batalla, ni la perderá. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Enseñar por medio del análisis escritural a hombres y mujeres a no darle lugar al diablo. Ese es el propósito de este mensaje. Enseñar a través de la palabra, hermanos. Amén. No dar lugar al diablo, no darle cavidad. Nunca usted piense que usted puede hacer las cosas mejor que su pastor. Eso es lo mismo que Satanás pensó de Dios. Nunca piense. Nunca piense que usted puede decidir mejor que Dios. Nunca piense que los caminos que usted está tomando son los que Dios tiene para usted. O que sus caminos son más correctos que los planes que Dios puede tener para usted. Amén. Dios había diseñado planes perfectos para el lucero de la mañana, para ese querubín hermoso, perfecto en la hermosura, dice Isaías capítulo Ezequiel 28 en el 13, si no me equivoco, hermano. 28, 13. En el 12. En el 12, hermanos. ¿Cómo lo había diseñado Dios? Perfecto. No hay otro más hermoso que él. Satanás no es rojo. Satanás no tiene cola. Usted lo aprendió por la lotería. Aleluya. Bendito sea el ¿Verdad? Señor. Que hay muchos que buena y buena y buena. Eso sí se acuerdan, pero los versículos de la Biblia ni se acuerdan. Aleluya. Sí. De diagonal, así, así, y usted dice, buena. ¿Verdad que sí? El borracho, el diablo, el barril, el bandolón. Santo. De la lotería del pastor aquí ya. Saquen las fichas, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Sí? ¿Quién empezó la rebelión satánica, hermano? El diablo. Satanás en el huerto del Edén, en el versículo capítulo 3. ¿Cuándo empieza la revolución? Amén, o la guerra espiritual, cuando él dice en el 3:1, con que Dios os dijo. Hermanos, nosotros tenemos que entender que no podemos escuchar a cualquier persona, aún el que está dentro de la iglesia. A uno de mis líderes puede decirle usted, con que el pastor le dijo, pero no le haga caso. Cualquiera de ustedes, hermano, puede caer en garras de Satanás. Amén, amén. En manos del diablo, hasta de su propia esposa. ¿Sí? A veces sin querer queriendo, hermano, ¿cuántas veces
el esposo, no hagas eso para la iglesia. No hagas eso para Dios. Y sin darse cuenta, hermano, su esposa, su esposo, su hermano, en posición demoníaca. Estamos entendiendo. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender algo muy importante en esta tarde. Nunca permitamos que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hermanos se metan en la obra del Señor. Amén. Porque van a perder. Amén. Porque Goliat no estaba desafiando a Israel, estaba desafiando al rey del escuadrón de Israel. Amén, amén. Ese es lo fuerte. A ver si alguien me regala agua, hermano, porque que no viniera Cash Luna, porque ya le tuvieran aquí bastantes power. En este, por favor. Sigo paro. Siga. Muy pocos. Aleluya. Sigo paro, hermano. Siga. ¿Cuántos están interesados en el tema? Amén. 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 Enseñar por medio de las escrituras a tanto hombres como mujeres, amén, a no darle lugar al diablo en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Amén. 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 Ahora, ¿hay padres, hermanos, que tienen posición demoníaca? Amén. Sí la tienen. ¿Sabe cuándo los padres, ay, aquí el Señor va a hablar, hermano? Cuando un padre llega un hijo y luego habla mal del que no está, y luego llegó el que no estaba, el que estaba ahí, el que no estaba, perdón, y se va el que estaba, y luego le habla mal del que estaba, y así sucesivamente. Él está en una posición demoníaca, porque eso se llama división. Amén. Y eso es lo que hizo Satanás en el huerto del Edén, en capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amén. Aleluya. Por eso Dios nos está invitando en esta tarde, hermanos. Y nos quiere enseñar a no caer en principios diabólicos. Cuando un padre puede estar en un principio diabólico, cuando a un hijo lo quiere más y al otro no lo quiere igual que al que quiere, y sin darse cuenta él está destruyendo con la vara del desprecio al otro hijo. Amén. Y sin darse cuenta se lo está entregando a Satanás. Y esa persona crece con amargura, resentimiento, falta de identidad, falta de perdón, y se hace un aliado de Satanás. Amén. Y se hace un destructor. Amén. Y se destruye a sí mismo a través de las drogas, a través del alcohol, a través de la pornografía, a través de tantas cosas que le ofrece el mundo. Porque cuando hablamos de destrucción, no hablamos de que usted tiene que destruir a otro. Hay gente que se destruye a sí misma. Y eso es lo que Satanás hizo desde el principio. Ese es un principio satánico. Amén. Amén. Aleluya. Sigo paro, hermanos. Siga. Amén. Siga. Hermano, esto muy despacio. ¿Sí? Entonces, hermano, el propósito de este mensaje es instruir a hombres y mujeres cómo quitarle legalidad a Satanás y a sus demonios en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, en su iglesia. Amén. Ese es el propósito de Dios en esta tarde. Amén. 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 Estos mensajes, hermanos, son poderosos. Pero si usted los oye y usted los agarra en la carne, usted se va a salir como usted viene. Así es. Pero si usted los toma en el espíritu, usted va a llegar a su casa, va a llegar a su hogar, va a llegar a donde tiene que llegar esta tarde, y usted va a poner orden y va a decir: yo no voy a permitir que lo que Satanás hizo en el Edén, amén, quite el propósito, porque Dios ha diseñado a mí y a mi familia, amén, para ser bendecidos, para estar en lugares celestiales, para ser prosperados, para ser bendecidos, para estar en victoria. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Amén. 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 Aleluya. Cuando se convierte el Edén, le voy a poner este ejemplo, el huerto del Edén es su casa, es su hogar. Cuando se convierte, cuando usted permite que Satanás sea el que hable y no sea Dios el que hable. Aleluya. Dios les había dicho: de todo comerán, de todo árbol ustedes comerán, menos de este.
Usted tiene que llegar a decirle a su familia: no más pecado, no más adulterio, no más fornicación, no más maldiciones, no más mentiras. Porque la Biblia me dice en Josué 1:8 que guarde como lo que está escrito y Dios me hará prosperar. Yo no tengo por qué estar en el desierto cuando puedo estar en el Edén. Aleluya. Alguien está entendiendo. Alguien está entendiendo. Usted no tiene por qué estar en el desierto cuando usted fue diseñado para estar en el huerto del Edén. El Edén representa, hermano, victoria, representa provisión, representa la abundancia del Padre hacia sus hijos. Ese fue el diseño perfecto de Dios. Amén, amén. Pero nosotros hemos caído en posición demoníaca. Permitimos que se hable del siervo, permitimos que se blasfeme en contra de la palabra, permitimos, amén, que se perturbe la palabra, permitimos tantas cosas. ¿Por qué muchos hermanos no han visto la provisión del diezmo? Fíjese lo que me está diciendo el Espíritu Santo. Amén, amén. Porque y le abre. Amén, aleluya. Y por eso muchos de ustedes aún están en el desierto. Porque el Señor les había dicho: de todo árbol comerán menos de este. Y cuando usted permite, hermano, que alguien manche lo que usted hace para Dios, amén, debe de usted ver el Edén, usted se va al desierto. Aleluya. Porque usted oye lo que la serpiente le dice y no las promesas que Dios le ha dado. Amén, amén, amén. Amén, 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 Ese es lo fuerte, iglesia. Sigo paro, hermanos. Siga. Amén. Lo que se pierden, los que se quedan, hermano. Amén. Amén. gloria a Dios. No hay afán en esta vida ni cosa que sea más importante que esté en la casa del Señor. Amén. Así lo dice el salmista: es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén, aleluya. Amén. Se pierden estos mensajes poderosos, hermano. Amén. Entonces, el propósito de este mensaje, hermano, es instruir a mujeres y a hombres cómo quitarle legalidad, amén, al diablo en nuestras vidas, hogares, matrimonios y ministerio. Sí. Empiece a plantar ese árbol de la vida en su casa. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. En pocas palabras, el Señor les dijo: respeten este árbol. Y en pocas palabras, Josué 1:8 dice: respeten mi palabra y yo los haré prosperar. ¿Y quién es la palabra? Es Dios. Es guardar lo que Dios les había establecido. Amén. Si usted quiere ver el Edén realmente en su casa, hermano, usted tiene que empezar a que en su casa, amén, respeten al árbol de la vida. Jesús dijo: yo soy la vida. Amén, amén. Aleluya. Tiene que empezar a ver honra en su casa. Tiene que empezar a ver honra en su hogar, en sus hijos. Amén. Determínese como Josué dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Ya no le dé legalidad al diablo con la murmuración. Ya no permita que sus hijos se quejen de lo que usted hace en la iglesia. Ya no permita que sus hijos, su familia, sus padres murmuren de lo que usted da en la iglesia. Amén, amén. Porque la Biblia dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Amén. Amén. La serpiente le dijo: con que Dios te dijo. Ya te había dicho el pastor que des el diezmo, ya te había dicho el pastor que hagas esto, ya te había dicho el pastor que vayas a orar. ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? Todo dejamos que se cuestione. Todo dejamos que se cuestione y entra Satanás en un principio demoníaco. Y por eso a veces estamos como estamos. Porque no honramos el árbol del bien y del mal. Amén. No honramos al árbol de la vida. No honramos el árbol de la sabiduría. ¿Y quién es la vida? Es Jesús. No lo honramos. No cuidamos, hermano, que lo que miren en casa sean cosas que agraden al Señor. Aleluya. Le damos cavidad al enemigo. Sí. Y un propósito también muy fundamental, hermano, es enseñar a los líderes de la iglesia acerca de la diversidad, de las diversas modalidades que Satanás usa para frenar la iglesia de Cristo.
e impedir que el reino de Dios crezca en un lugar determinado. Usted como líder debe estar conectado al corazón de Dios. Amén. Porque si usted no está conectado al corazón de Dios, usted está conectado a Satanás. O es blanco, es negro, es izquierdo, es derecho. Es alto, es bajo. Pero a alguien usted está conectado en esta tarde. Y si usted, hermano, ha pensado mal de su pastor, ha pensado mal de la obra, ha pensado que usted puede hacer las cosas o puede decir mejor, usted tiene que arrepentirse en esta tarde. Amén. Y saber que usted no está aliado con Dios, está aliado con Satanás. Amén, amén. Amén. Y el reino de Satanás no va a permanecer, hermano. Tarde que temprano usted va a ser destruido por el mismo que lo induce. El diablo le ofrece la droga a los jóvenes y es la misma droga lo que los acaba. El diablo te induce a lo malo, a levantarte, a dividir, a pensar mal, y él es el mismo que te destruye. Porque así es el diablo, hermano. El diablo es traicionero. Aleluya. ¿Cuánta gente traicionera hay dentro de las iglesias? Amén. Aleluya. Pero Jesús lo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Amén. Y el propósito en esta tarde es enseñar a la iglesia, enseñar a cada creyente que no podemos convertirnos en aliados de Satanás. Que hay una guerra espiritual que Satanás, amén, quiere ganar sobre tu vida. Él quiere introducirte, amén, a un espíritu demoníaco, a un lugar donde él pueda hacer estragos con tu vida, con tu familia, con tus hijos. Amén. ¿O cuántos nos olvidamos de la parábola de las dos casas? Una estaba fundamentada bajo la roca, bajo la verdad, bajo Cristo. En esa casa buscaban agradar a Dios. En esa casa se glorificaba a Dios. Y dice la Biblia que vinieron los vientos. Amén. En pocas palabras, pudo haber venido la prueba, la lucha, la escasez, la miseria. Pudieron ver pasar por esa casa, pero no la derribaron. ¿Por qué? Porque esa casa estaba fundamentada bajo la roca. Amén. Amén. Mas la otra estaba fundamentada bajo la arena. ¿Qué representa en lo espiritual? Fíjese lo que el Señor me está revelando. Representa la hipocresía, la mentira, la falsedad, el pecado, la doble vida. Amén. Aleluya. Y dice la Biblia que vinieron los vientos y la tumbaron. ¿Por qué? Porque aquella no estaba bajo la roca, bajo la verdad que es Cristo. Jesús dijo: yo soy la piedra. Él es la roca. Uno de los atributos de Cristo es una piedra, es una roca. Amén, amén. Aunque Pedro también quiere decir piedra, hermano, pero Jesús es la roca de la salvación. Amén, aleluya. Es la piedra del ángulo. Es la piedra preciosa que dice Hechos capítulo 4 versículos 11 que los edificadores desecharon. Amén. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos dejar de vivir en el principio diabólico y satánico en el que estamos. Amén. Necesitamos quitar nuestra casa de la arena y pasarlo a la roca. Amén. Para cuando vengan los vientos, ya sea la miseria, la escasez, la pobreza, la enfermedad, no venga y derrumbe nuestra casa. Amén. Sino que nuestra casa, como en los tiempos de Egipto y de las plagas, esté cubierta con la sangre de Cristo. Amén. Amén. Y nuestra casa pueda perseverar, prevalecer, amén, en cualquier tornado, circunstancia, amén, que nos podemos encontrar en la vida. Amén. Jesús lo dijo. Él habló. Él lo testificó, lo pregonó, lo predicó. Apartado de mí nada podréis hacer. Solamente juntos al Señor podemos prevalecer o permanecer en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Pero si estamos aliados con Satanás, hermano, estamos en principios satánicos. Todavía permitimos música del mundo. Todavía permitimos maldiciones. Todavía permitimos lo que no le agrada a Dios. Amén. Hoy usted tiene que decidirse que su hogar sea un Edén. Ya no tenga su casa en un desierto. Hoy decídase. Cíñase como varón y como mujer valiente. Amén. Y llegue y unge a su casa. Pero únjala. No vaya siendo que usted sea de los, como lo que escribí en la mañana. Hay 5 clases de seguidores de Jesús.
Unos son, hermanos, nomás los que vienen a ver qué. Otros los que nomás vienen a comer pan. Jesús les dijo, ustedes nomás me buscan por lo que les guarde comer. Bendito sea. Otros vienen por un milagro. Pero yo sé que hay gente que aquí que viene por Dios, por aprender de su palabra. Aleluya. Todo es el Señor. Y el hecho de que usted esté aquí no quiere decir que en el arrebatamiento de la iglesia, porque ya viene ese arrebatamiento. Amén. Mateo 24:26, hermano, esa palabra se está cumpliendo. Se está cumpliendo esa palabra. Jesús lo dijo. Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. 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 En aquel día me dirán, dijo el Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre. Señor, yo diezmaba. Señor, yo ofrendaba. Señor, yo estaba en la iglesia. Dice la Biblia que le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén. Usted tiene que llegar a su casa, hermano. No sea un oidor, no sea un espectador. Llegue a su casa. Si usted no tiene un aceite, llegue y compre. Llegue y compre. Amén. Y unja su casa. Y dele 7 vueltas a su casa y marque su territorio. Ya no vive en principio demoníaco. Tarde que temprano el diablo, hermano, te va a destruir. El problema es que minimizamos al diablo. Le tenemos tanta paciencia, pero él no la tiene. Le tenemos tanta misericordia, pero no nos la tiene. Ese es el propósito en esta tarde, traer este mensaje. Alertar al pueblo a dejar de vivir en ese principio. Si usted es de los que viene a la iglesia nomás a ver qué hacen los demás, usted es un murmurador. Si usted viene a la iglesia nomás a criticar lo que habla el predicador, ya sea el hermano Juan, ya sea la pastora, ya sea el pastor. Si usted es de los que, ay, ahora no me gustó cómo predicó, yo le invito a que usted se convierta al Señor Amén. y que deje de ser un aliado de Satanás. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Demostrar por la Biblia que Jesucristo, a través de su muerte vicaria, derrotó al diablo y asumió legalmente la autoridad en la tierra. 18. Amén. ¿Cuál es lo bueno de esto, hermano? Existe, amén, un poder satánico, pero también existe la contraparte de ese poder satánico, y ese es que Jesús lo venció, y que a través de Jesús nosotros podemos vencer. A través de Jesús usted puede vencer la drogadicción de sus hijos. A través de Jesús usted puede vencer los problemas del matrimonio. A través de Jesús usted puede vencer la falta de perdón, el orgullo, la vanagloria, el amor al dinero, la falta de perdón. Tantas cosas que el Satanás ha plantado en nuestros corazones. Pero hemos hablado un poco del reinado de Satanás y de lo que puede producir. Pero yo quiero introducirme a un reino más poderoso, a un ser más grande, a un ser más omnipotente que Satanás. Y dice la Escritura que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Déselo fuerte, iglesia, que es para él. Amén. ¿Alguien está entendiendo, hermano? Amén. ¿Sí? Mateo 28:18, hermano. (28:18) Dios es bueno. ¿Qué razón? Van a ser las 8, faltan 10. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Amén. Amén. Toda potestad me dada en el cielo como en la tierra.
¿A dónde aventó, hermano? Vimos desde el principio. ¿A dónde fue aventado, según Ezequiel, según Isaías? ¿A dónde fue aventado Satanás? Sobre la tierra. Ese es el reino de Satanás. La tierra, hermano, es el reino de Satanás. Lo podemos ver en las colonias. Lo podemos ver, por decirlo, en nuestra ciudad localmente hablando. Lo podemos ver en Altos de Santa Teresa. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, prostitutas en las esquinas pidiendo el ray. Fundadores, pastor, ¿cómo? Allá estaba la iglesia y para allá vivía mi mamá. Y nosotros hemos andado muy noche por allá. Y nos ha tocado pasar, hermano, también a la pastora, y vemos cómo hay homosexuales en las esquinas pidiendo el ray. Mujeres, jovencitas. ¿Por qué? Porque Satanás reina sobre esta tierra. Pero aún en el terreno de Satanás, el Señor descendió de los cielos. Amén. Y descendió hasta lo más profundo. Le arrebató las llaves a la muerte. Y en el mismo terreno de Satanás, Dios lo exhibió públicamente, demostrando que Él era un ser más poderoso que Él. Amén, amén. Amén. Por eso dice: toda potestad me es dada sobre los cielos, sobre la tierra. Jesús les dijo a los apóstoles: les he dado potestad de hollar serpientes, de echar fuera demonios, de levantar a los enfermos, de levantar a los muertos. Pero el problema es que la iglesia no se lo cree, que tiene esa potestad. Y ahora, ¿por qué no se lo cree? Porque Satanás está reinando en su vida. Pero Dios en esta tarde quiere empoderarte. Dios quiere establecer su reino. Dios quiere desechar de tu mente, de tu corazón, todas tinieblas de oscuridad. Y Dios quiere resplandecer, como dice Isaías: levántate y resplandece. El Señor nos invita en esta tarde a levantarnos, a resplandecer. Ya no permitas que la oscuridad del pecado en tu casa siga reinando. Resplandece con la palabra. Amén, escrito amén. Está. Dile a tu familia: escrito está. Escrito está. Escrito está. Solamente el Señor tu Dios adorarás, y solamente el Señor tu Dios servirás. Escrito está, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Déselo fuerte, iglesia. Amén. Resplandezca. Resplandezca. Resplandezca en su hogar la luz de Jesús. Amén, amén. Amén. Por más fuerte que se mire el poder que Satanás ha influido en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo, en tu economía, dile: escrito está que Dios me ha dado poder para echar fuera demonios, echar fuera hollar serpientes, amén, levantar a los enfermos. Así que todo lo que en mi casa, el Señor me ha dado poder para levantarlos. Amén. Levántate y resplandece en medio de esas tinieblas demoníacas que han posicionado tu hogar. Amén, amén. Yo me determiné en estos días levantarme de una oposición demoníaca que Satanás quiso plantar en mi corazón. Satanás quiso abatirme por tanta traición, por tanta desilusión que he pasado como pastor. Satanás quiso llevarme a un terreno, hermana Patti, donde yo me sintiera sin fuerza para no seguirte predicando, para no seguirte hablando. Satanás quiso meterme a ese terreno demoníaco donde yo me sintiera que todos me han fallado, que yo no he dado. Cuando yo he necesitado, nadie ha estado para mí. Pero yo me determiné y dije: al fin del camino, yo no necesito la fuerza de los hombres, yo me empodero y resplandezco, porque la luz de Jehová está en mí. Amén. Porque Él es útil. Él es útil. Amén. Él aún a los líderes, a los pastores, nos quiere llevar a sus terrenos. Nadie valora lo que hago. Satanás, si te has fijado, pastor, que cuando alguien necesita, ahí estás. Si te has fijado, pastor, que cuando alguien está enfermo, eres el primero que corres. Si te has fijado, pastor, que nadie te ha preguntado
Si tienes que comer porque no has trabajado por 3 meses. Y empieza Satanás a querernos llevar como pastores a los terrenos. Sí. Pero cada uno de nosotros, hermano, en esta tarde tenemos que entender, amén, que aunque estemos en el desierto y el diablo nos ofrezca todas estas palabras, amén, para rendirnos, porque estas palabras es para que uno como siervo se rinda. Yo quiero hablarle a un pastor que el diablo lo tiene en este mismo instante, hermano, en ese desierto. Yo quiero hablarle a alguien que el diablo lo haya dado en el desierto en el cual él quiso introducirme estos días. Y es que hay una gran verdad, hermano. He pasado tantas traiciones, tantas desilusiones, que eso es cierto. Es una gran verdad. Pero otra gran verdad es que Satanás ha querido llevarme a ese desierto, amén, para que yo después me postre, amén, y que él, con todo lo que me está ofreciendo, y él me diga, mira, si postrado me adorares, yo te voy a dar. ¿Recuerdas cuando tenías el negocio? ¿Recuerdas cuando no tenías la iglesia? No estabas pasando lo que estabas pasando. Mira, yo te lo vuelvo a ofrecer, pero yo le digo a Satanás, escrito está, el Señor tu Dios adorará, y solamente Él servirás. Alguien diga amén a eso. Alguien diga amén, iglesia. Alguien diga amén. Aunque el diablo te lleve al desierto y te ofrezca el pasado y te recuerde lo que te daba en el pasado, tú dile, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Contigo yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo Él me levantará. Aún del polvo Él me levantará. Alguien diga amén en esta hora, iglesia. Déselo fuerte, déselo fuerte. Dígale que está en un lado. No importa si el diablo te tiene en el desierto. Dígaselo, iglesia. Dígaselo. No importa si el diablo te tiene en el desierto. Ahí alaba a Dios. Ahí glorifica a Dios. Ahí exalta a Dios. Ahí honra a Dios. Ahí dale alabanza a Dios. Oh, gracias. Gracias, iglesia. Oh, siéntese. Oh, poderoso nuestro Dios. Amén, aleluya. Oh, Dios es bueno. Porque Él quiere llevarnos ahí, hermano. Para después de introducirnos a un lugar, amén, en una guerra espiritual, a un terreno que sabe que nosotros no vamos a poder ganar. Por eso, aunque usted se siente en el desierto, no se rinda a hacer lo que Satanás le ofrece. Puede venir Satanás a ofrecerte los mejores trabajos. A mí muchas veces, hermano, me insisten, arregla tu visa, arregla tu visa, arregla tu visa. Puedes hallar mejor mercancía, puedes hallar mejores cosas. Pero yo estoy convencido de algo. Lo que hay en Estados Unidos, hay en México. El Dios de Estados Unidos es el Dios de México. Amén. Es el mismo Dios. Amén. Y puede parecer, yo quiero que alguien oiga lo que voy a decir. Puede parecer, amén, que Estados Unidos parezca el Edén, donde fluye la bendición. Amén, pero a mí la Biblia me demuestra que aunque el pueblo de Israel estaba en el desierto, ahí fluía maná. Amén, aunque México parezca un desierto, nosotros no dependemos de la nación o la tierra que estamos pisando. Nosotros dependemos de aquel que sostiene maná del cielo para proveer a su pueblo. Alguien diga amén, iglesia. Alguien diga amén. Alguien tiene que creer la palabra. Tenemos que empoderarnos en esta tarde. Tenemos que creer la palabra. Por eso el diablo quiere tenernos ahí, en ese lugar, en esa posición demoníaca en su terreno, para derrotarnos. 3 veces tentó al Señor. Tírate, haz que esta piedra se convierta en todo. Me adorares, todo esto te daré. 3 veces lo tentó. Porque el diablo, hermano, quiere llevarnos, amén, a estar en ese. Pero dice la Biblia que todo poder
le fue dado a Dios. Amén. A nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno. Colosenses 2:15, hermanos. Ya vamos a terminar. Es extenso, hermano. Yo le aseguro que podemos estar aquí hasta las 12 y no acabamos. Vamos a estar hasta las 12. Santo. Aleluya. Mire qué atrevida mi hermana Carla. Así debemos de hacer, hermano, atrevido. Amén, amén. Usted puede decir, pastor, yo tengo cosas que hacer. No vaya a ser que te diga el Señor como la muerte. Cuando dijo aquel hombre rico, me acostaré y haré planes y haré mis lagares. Y le dijo el Señor, ¿quién te dijo que vas a vivir mañana? Amén. Si usted llega tarde a la casa, hermano. Ay, esto está bueno lo que le voy a decir. Si usted llega ya tarde, amén, y el hijo o la esposa, alguien le pregunta, oye, ¿por qué llegaste tan tarde? Recuerde lo que Jesús a los 12 años le dijo a María José. Hey, ¿dónde andas, Jesús? Y dijo, espérate. En los negocios de mi padre me es bueno andar. Se había perdido por 3 días. Amén. Hay alguien que está dispuesto a perderse todo este día, esta noche, hermano. Hay alguien dispuesto. Hay alguien dispuesto a entregar este tiempo al Señor. Aleluya. Atrévase. Amén. Tenía Jesús 12 años, hermano. Y lo quisieron regañar y él los regañó a ellos. Le dijo, los negocios de mi padre no es bueno andar. Qué hermoso, hermano. Yo me imagino ese panorama, Jesús enseñándole a los escribas, a los fariseos, a los maestros, a los rabinos, a todos les estaba dando una cátedra del evangelio, de la ley de Moisés, Aleluya. de la palabra del Señor. Amén. Lo que pasa es que la iglesia, hermano, está tan impuesta que si el pastor dice 2 horas, queremos que, ya son las 2 horas, pastor. Amén, aleluya. Pero desde aquí para adelante impóngase, hermano, a que no es lo que el pastor diga. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Amén. Eso se hará. Eso se hará, hermano. Déselo fuerte al Señor. Amén. Sí, en la cantina, hermano, hasta nos peleábamos con el cantinero porque quería cerrar. Aunque se nos fuera toda la noche, toda la madrugada y parte del día. Hasta nos peleábamos con el cantinero. Usted. Yo recuerdo andaba bailando ahí en Los Reyes, hermano, con unas gordotas. Y yo decía, ya van a cerrar. Y decía, ya vamos a cerrar. No, espérese, la última canción. Andaba yo ahí bailando, hermano. Y ahora en el camino del Señor se pasan las 2 horas, ya queremos que acabe. Aleluya. Sí, y hasta le pagábamos al de la cantina para que nos dejara otra media hora. Amén. ¿Cierto o no cierto, hermano? Sigo paro. Siga. Siga. Colosenses 2:15. Dios es bueno, hermanos. Hermano, voy a cerrar la puerta. La tiene abierta, hermano. Sí. Colosenses 2:15. Despojado de los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde, hermano? En la cruz. En la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente. Amén. A los principados y a las potestades de las tinieblas, dice la Escritura, que los exhibió públicamente, los derrotó, les demostró que ellos no eran más grandes que Él. Amén. Alguien tiene que llegar a su casa en esta hora, hermano, y ungir su casa. Amén. Usted tiene que recibir esta palabra. Usted tiene que recibir esta palabra. El Señor le dijo a Abraham, ve y entrégame a su hijo. Y él escuchó la palabra. Y cuando Abraham fue a entregar a su hijo, ya estaba ahí el cordero para el holocausto. Ya estaba ahí. Ya está ahí tu bendición. Ya está ahí, pero tú tienes que hacer lo que Abraham hizo. Abraham escuchó la palabra. No es el pastor el que ha traído esta palabra, hermano. Esta palabra salió en esta tarde del corazón de 6:40, a las 5:40, 5:35, me senté ahí, me hinqué y le dije, Señor, ¿qué quieres que yo le hable a tu pueblo? Este mensaje que yo le estoy dando, hermano, no tiene 11 horas que lo estudié, no duré 5 horas. Este mensaje fueron más de 20, 25 minutos que estuve ahí hablando con Dios, y Dios me lo dio para traértelo en esta tarde. Dáselo fuerte. ¿Cuántos vamos a comprar el aceite, hermano? Amén. ¿Cuánto le vamos a dar las 7 vueltas a la casa? ¿Cuánto vamos a fundamentar nuestra casa sobre la roca? Amén. Amén. Hebreos 2:14, 16. Hebreos 2:14, 16, hermanos. Oh, esto está tremendo. Sí.
Dios es bueno. Amén, amén. Hebreos 2, 14, 16 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. El 16, porque ciertamente ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amén. Dios nos ha hecho libres, hermanos, de todo ataque de la muerte, todo ataque satánico, todo ataque demoníaco, todo ataque del ocultismo, hermano. ¿Cuántos se acuerdan de lo que estaba diciendo yo el domingo? Que aquí había alguien introducido. Y me dice una hermana, hermano, que cuando yo estaba hablando, y yo sabía que él estaba diciendo, hermano, es una persona que estaba ahí en la esquina. Es esta mujer que yo le dije al hermano Moy, no me la deje entrar en las madrugadas a orar. Por eso quiero la puerta cerrada. Le había dicho, vino el domingo esa mujer, hermano, y el Señor me dio palabra. Y dice una hermana que estaba ahí atrás, que cuando yo estaba diciendo, es mejor que te rindas a Dios, tú que estás introducido, que te han mandado los ocultistas, los hechiceros, amén, tú que crees en la muerte. Dice una hermana que esta mujer le hacía así, hermano, se empezó a revolotear allá atrás. Para los que dudan, hermano, que Dios usa a sus siervos, se empezó a revolotear, hermano. Y dice que en 2 ocasiones quiso levantarse, y yo le dije, ¿sabes por qué no se levantó? Porque ella sabía que si se levantaba a la iglesia se iba a dar cuenta que estaba hablando de ella. Aleluya. Aleluya. El diablo quiere este ministerio, hermano. Santo eres, Señor. Le ha puesto cabezas el ministerio. Quiere este lugar. Porque en este lugar, le duele al diablo, no le duele, hermano, va a haber restauración desde matrimonios, Amén, amén. de drogadictos. Los milagros que hemos visto no se comparan a los que vienen para este lugar. Porque la Biblia dice que la gloria postrera sobre esta casa será mayor que la primera. Amén, amén. Yo lo creo. Yo lo creo en mi corazón. Amén, hermanos. aleluya. Amén. Así que oremos por esta casa. Si usted ama este lugar, si usted ama esta obra, ore por este lugar. Amén, amén. Apocalipsis 1:17, hermano, y con este terminamos. Todavía falta demasiado, pero hasta aquí le vamos a dar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Este no es. No. Aquí me equivoqué, bien. Se me dice que ya me faltan lentes, si no quiero reconocer. Cuando le vi, caí muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, Amén, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. En pocas palabras, hermanos, nuestro Señor es un Dios vencedor. amén, aleluya. Él venció. Dice la Biblia: yo soy el que estuve muerto, pero hoy vivo. Ese es nuestro Dios. Amén, amén. Amén. Ese es nuestro Dios, hermanos. Dejemos a un lado todo principio diabólico, satánico. Amén. Falta mucho, hermano, de este estudio. Mucho. No llegamos ni a la cuarta mitad del cuarto, hermano, este mensaje. Pero el Señor nos ha hablado este día. Ya no caminemos en territorios con Satanás. Yo quiero que gente valiente, hermano, que ha pensado mal de su pastor, del ministerio, que ha pensado que él puede hacer las cosas mejor, se para aquí enfrente y vamos a orar todos. Y vamos a cancelar ese espíritu de división, de demoníaco que Satanás ha querido plantar. Esto es para valientes, hermano. Libres, o nosotros decidimos irnos como venimos.
Amén. Yo quiero que corte la transmisión, pastora, por favor.